Familia, qué rico hoy estar contigo, llegar hasta tu casa a través de estos medios. Hoy ya sexta celebración virtual y que nos permitas estar allí para que Dios te dé una palabra hoy que sé que va a fortalecer tu vida. Amén, que va a fortalecer tu fe, porque creo que estos tiempos son los tiempos que Dios puede usar para fortalecer nuestro carácter. Es en las crisis, es en los tiempos duros de adversidad, cuando podemos sacar lo mejor de nosotros, cuando podemos crecer y que Dios nos va a ayudar a salir de esta crisis siendo mejores seres humanos, mejores personas, pero sobre todo personas que le creemos a Él y que vamos a continuar con una fe bien fuerte. Como hemos venido estudiando acerca de Santiago, Santiago es un libro bien cortico, tiene solo 108 versículos, pero lo que hace Santiago es escribirle a una iglesia que está pasando tiempos de adversidad, está siendo perseguida por el Imperio Romano, así que se enfrentan a 16 momentos o 16 dificultades bien fuertes. Y Santiago les está escribiendo para llevarles esperanza. Y eso es lo que hoy quiero compartir contigo. Que veamos lo que Dios dice cuando te sientes inestable, cuando te sientes inseguro por los cambios que estás viviendo a tu alrededor. Así que el tema de hoy es una fe que me afianza en las tormentas. Qué belleza este título. Y pensando en esta palabra, recordaba momentos en que hemos sufrido fuertes lluvias, fuertes tormentas y tremendas inundaciones aquí en Tuluá. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan cuando llovió tan fuerte que el pasonivel de aquí de la calle 25 se inundó y pasaba, bueno, un carro quedó allí atrapado en las aguas, unas señoras gritando que la sacara? Esto a mí me queda en el recuerdo. Y también muchas casas aquí en Colombia que a través o a pesar de las tormentas y de las fuertes lluvias muchas veces son destruidas. Como la tormenta se lleva muchas cosas. Así que Dios quiere hoy ayudarnos y nos quiere dar este mensaje para saber qué hacer en medio de esas tormentas de la vida. ¿Qué hacer? ¿A qué te afianzas tú? ¿Cuál es el ancla a la que corres cuando te encuentras en medio de una tormenta? Pues bien, hoy te lo voy a decir a través de la palabra de Dios. Y Jesús nos está contestando a esta pregunta en Mateo 7, versículo 24 y 27. Nos dice: todo el que presta atención a mi palabra y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa bien firme. Cuando llegaron las lluvias y las inundaciones y los huracanes, la casa se derrumbó. Nada se movió porque estaba cimentada sobre la roca. Dice que la casa no se derrumbó. Nada se movió porque estaba cimentado sobre la roca. Pero el que oye mi palabra y no las pone en práctica es como el tonto que edificó su casa sobre la arena. Cuando llegaron las lluvias y las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. Así que si te has fijado bien, ¿qué nos dice Jesús? Nos dice que hay dos maneras de vivir la vida. Una cuando tú construyes sobre la roca y la otra cuando tú construyes sobre la arena. ¿Y qué nos dice Jesús también? Que no importa si tú eres cristiano o no eres cristiano, igual las tormentas llegan para ambos, las crisis llegan para ambos. Vemos como el sabio y como el necio edificaron, pero las tormentas llegaron a la vida de ambos. Y hay tres fuerzas que llegan a nuestras vidas y nos quieren colapsar. Y son las lluvias torrenciales, son los vientos fuertes y son las inundaciones. Y cuando estas llegan, mira que la lluvia ataca de arriba vía abajo, golpea el techo de las casas, mientras
que los vientos atacan los lados de tu casa, las ventanas, las paredes, pero las inundaciones atacan los sentimientos, atacan los cimientos. Y podemos decir que estos atacan también nuestra vida y quieren destruirnos. ¿Y cuáles son esos cambios o eso que quieren destruir? Las tormentas vienen a nuestra vida a través de la cultura que vivimos, los cambios son a lo que nos enfrentamos y las crisis que atravesamos. Y yo creo que todos hemos vivido crisis en nuestra vida. Ahora se está viviendo una crisis a nivel mundial en medio de esta pandemia, pero ¿cuántas veces hemos vivido crisis a lo largo de nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos sido testigos de tormentas que llegan y quieren sacudirnos y quieren movernos y desestabilizarlos? Pero hoy te voy a enseñar algo que va a cambiar tu vida y que puede cambiar tu manera de pensar. Y lo que podemos tener en cuenta hoy bien claro es cuál es esa ancla, a qué corremos cuando estamos en medio de esa tormenta, cuando estamos en medio de una crisis. Y la palabra de Dios nos da una respuesta. Solo hay algo que no va a cambiar en la vida, solo hay algo que va a permanecer para siempre y es la palabra de Dios. Esa palabra que pueden pasar los años, los siglos y nunca cambiará. Es la misma hace 2000 años, es la misma hoy y seguirá siendo la misma. Así que en medio de una crisis, en medio de esta pandemia, tú necesitas acudir a esa ancla. Hebreos 6:19 nos dice: tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Mira bien, que sostiene el alma. Así que esa ancla es la que Dios quiere que tú tengas hoy en tu vida, porque si tú tienes el ancla de la palabra de Dios, va a sostener tu alma, va a traer esperanza, y es una esperanza que no depende de las circunstancias, de lo que pase en nuestro mundo, no depende de la opinión de una persona, sino que es una esperanza que te puede dar estabilidad en medio de la crisis. Así que, ¿cuántas veces que hemos estado allí en medio de estas crisis y en medio de estas tormentas? Y yo quiero que tú en este momento te detengas y puedas responder a esta pregunta: ¿a qué te afianzas tú? ¿A qué ancla le estás echando mano? ¿A qué persona corres o a dónde corres cuando estás en medio de esa crisis y sientes que tu vida está siendo inestable o te visita la inseguridad? Mira lo que dice Santiago. Lo que dice Santiago en ese capítulo es que no importa, él dice que no importa lo que estemos pasando. Santiago, cuando escribe este capítulo o cuando escribe todo el libro, lo que está haciendo es dándonos unos consejos prácticos para cómo desarrollar esa esperanza, cómo atravesar esos tiempos difíciles, pero también cómo ser prosperados en medio de ellos. Y nos dice la palabra de Dios en Isaías 59:1, el Señor dice: pueblo mío, prometo darte mi espíritu y mi palabra. Mira bien, estos serán mi gran regalo para ustedes y sus familias para siempre. Luego Santiago añade en el capítulo 1 y el versículo 16 al 18: todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, de nuestro Dios Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Pero a diferencia de estas luces que crean sombras que cambian, Dios nunca cambia. Y quiero que allí donde estés en tu casa, subraya esta frase en tu Biblia: Dios nunca cambia. Dios eligió darnos la vida, dándonos su palabra de verdad para que fuéramos su creación más importante. Así que mira lo que Dios está haciendo. Él nos da un regalo.
¿Cuántas veces tú has recibido regalos? ¿A quién no le gusta recibir regalos, cierto? A mí me fascina recibir regalos, me fascina la época de la Navidad, cuando cumplo años, porque es el tiempo como que la gente más se acuerda de uno, entonces los sorprende con regalos. Pero ¿cuántas veces has recibido regalos que han sido regalos que no te esperaban? Que tú no esperabas recibirlos y muchas veces dices, ¿y yo qué hago con esto? ¿O yo qué hago con aquello? Porque son regalos que a lo mejor tú no necesitas, son regalos que no les encuentra nada útil. Yo no sé a cuántos le han pasado. A mí personalmente me ha pasado. Recuerdo una Navidad que estábamos en mi casa con mi madre, todos mis hermanos, y llegó el momento más esperado, cuando es el momento de recibir regalos. ¿Recuerdas eso? Pues estábamos en mi casa y entonces salió la persona que tenía que darme regalo a mí. Y entonces como todos gritan que lo destape, que lo destape, que lo destape. Y yo, claro, yo no quería destaparlo porque era mostrarlo a todos los que estábamos allí. Pues imagínense quién fue la más sorprendida con este regalo. Fui yo. Era un regalo que, aunque yo lo hubiera necesitado, no calzaba conmigo. O sea, fue un regalo que a mí nunca se me va a olvidar. Y no era ni mi talla, no era ni mi color, no era ni mi gusto. O sea que eso quedó ahí grabado en la memoria para siempre. Pero mira lo que dice Dios. Él dice que pensó en nosotros. Y en ese versículo está diciendo, para que fuéramos su creación más importante. Entonces, ¿por qué Dios pensó en ti y por qué Dios pensó en mí? Porque entre todo lo que hay en la creación, lo más importante eres tú y soy yo. Como Dios nos vio lo más importante de la creación, entonces Él dijo, yo les voy a dar un regalo. Y nos dejó la palabra de Dios. Entonces quiero que notes unas características de la palabra de Dios. Y lo primero que vamos a ver es que la palabra de Dios es buena, o sea, es un regalo bueno. Dios quiso darnos esta palabra y Dios quiso darnos este regalo como algo bueno, como algo que es útil para nosotros, como algo que es importante para nosotros. Al ser creados a la imagen y semejanza de Dios, pues Dios dijo, yo quiero que me conozcan, yo quiero que me amen y yo los voy a amar a ellos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos dejó esta palabra maravillosa para que por medio de ella podamos conocerlo a Él, lo podamos conocer a Él. Entonces tenemos esa palabra como un regalo y es un regalo bueno. Y yo quiero que tú allí en tu casa puedas decir amén y dar un fuerte grito de júbilo. Has recibido regalos buenos en tu vida, pero Dios nos da un regalo que es maravilloso. Y lo segundo es que la palabra de Dios es verdad. Siempre vamos a encontrar una verdad en ella y lo que Dios quiere que hagamos nosotros en nuestra vida. La palabra de Dios no cambia. ¿Cuántas cosas cambian en la vida? Cambian las personas, cambian las circunstancias, pero la palabra de Dios nunca cambia. Cambian las cosas que nos regalan, ¿verdad? Se deterioran, se acaban, se agotan, tienen una fecha de caducidad, pero lo hermoso de la Biblia es que nunca cambia y nos da vida. ¿Cuántas veces recibimos regalos que nos gastan, que nos dejan agotados, o regalos que en vez de darte vida te restan? Mucha gente ha ido a vicios que no tenía que caer porque alguien le regaló algo que en vez de darle vida le está quitando la vida. Pero Dios nos da la vida. Él dice que les voy a dar la vida. ¿Y qué nos dejó? La palabra de Dios. Así que Romanos 14, el versículo 4 está diciendo, todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las escrituras. Así que mira,
Todo lo que tú necesitas está aquí, en este libro precioso, en la Biblia. Si tú hoy estás desanimado, es porque tal vez no estás pasando el tiempo suficiente con este libro. Si tú hoy estás experimentando desesperanza, es porque tal vez no estás pasando el tiempo suficiente con este libro, con la palabra de Dios. Y ese libro nos trae esperanza. Y lo segundo que Santiago nos está diciendo es que acepto con humildad lo que Dios me diga. ¿Qué necesitamos? Aceptar con humildad lo que Dios nos diga. Aunque no lo entendamos, aunque batallemos con lo que Dios nos esté pidiendo o con lo que Dios nos está diciendo, necesitamos aceptar esa palabra de Dios. Amén. Santiago 1:21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Así que mira, todos necesitamos salvación. Santiago está diciendo, todos necesitamos salvación. Y es a través de la palabra que vamos a encontrar esa salvación. Y si notas el versículo, está diciendo, quiten todo lo sucio, quiten la maleza. Yo me imagino que cuando el agricultor va a sembrar algo, lo primero que hace es sembrar, es quitar, es limpiar la tierra donde él quiere cultivar esa semilla. Pues Dios nos está diciendo que hagamos lo mismo. En nuestra vida yo necesito empezar a hacer limpieza, a hacer una higiene mental. Ahora, en esta cuarentena, ¿cuántos han podido limpiar su casa? ¿Cuántos han podido arreglar su closet? Sacaron ropa que no necesitaban, reacomodaron cosas que ya estaban como caducaditas, las sacaron. Pues necesitamos hacer lo mismo con nuestra mente, hacer una higiene mental y sacar toda la basura que hemos venido acumulando en nuestra mente. Y cuando podemos hacerlo, entonces es cuando nuestro oído y nuestro corazón van a estar listos para recibir la palabra de Dios. Y mira que suciedad en el griego es muy curioso, pero que quiere decir la cera de los oídos. Y suena algo asquerosito, ¿cierto? Cuando pensamos en la cera de los oídos. Pues a eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Santiago, eso es lo que está diciendo. Necesitamos limpiar la suciedad que nos impide escuchar la voz de Dios, sacar el pecado, sacar las cosas que están en nuestra mente y que nos impiden aceptar la palabra de Dios y recibirla. Antes de yo coger la Biblia, yo necesito ser honesta con el Señor y decirle, bueno, Señor, te confieso que no he cogido o no he leído la Biblia como debería de leerla. Te confieso que tengo este sentimiento, esta emoción. Quiero que me digas algo. Y antes de hacerla, yo necesito leerla. Yo necesito decirle al Señor, te digo sí por adelantado. Voy a aceptar lo que tú me quieras decir, Señor. Y preparar el corazón y sacar lo que hay dentro, lo que no me deja escuchar claramente la voz del Señor. Y número 3, la estudio y luego la pongo en práctica. Santiago 1:22 al 25 dicen, pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su rostro al espejo y en cuanto se va se olvida de cómo era. Pero el que pone atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice. Mira lo que dice la palabra, resáltalo allí. Dice, será bendecido en todo lo que hace. Será bendecido. Y hay una promesa allí para los que podemos cumplir o podemos obedecer la palabra de Dios.
Yo recuerdo en mi vida haber vivido tormentas, y las tormentas por lo generales, o las crisis por lo general, no avisan. Ellas llegan cuando menos te lo imaginas y traen un caos interno, un caos emocional, nos desequilibran, somos susceptibles, viene casi como a ahogarnos, ahogar la fe, ahogar la esperanza, ahogar la paz. Y en medio de esa tormenta, yo quiero decirte que cuando he vivido esas crisis en mi vida, o he vivido esas tormentas, hay una sola cosa que ha salvado mi vida, y ha sido la palabra de Dios. Ha sido pasar tiempo con la palabra de Dios. Y allí en medio de esa crisis, en medio de esas tormentas que han llegado a mi vida para desestabilizarme, para confundirme, es cuando Dios ha podido hablar a mi corazón, y he escuchado a Dios diciéndome: yo te voy a sacar de ahí. Y a veces sentimos que estamos a punto de rendirnos, que no vamos a poder avanzar, que lo que estamos viviendo es tan grande, es tan fuerte, que vemos que como si no hubiera una salida más adelante. Pero ahí es cuando Dios viene en su palabra y nos levanta, y es como ese ancla al que podemos aferrarnos, y en medio, y cuando estamos así tan desestabilizados, esa ancla lo que hace es traer una estabilidad mental, una estabilidad emocional, y trae paz a nuestra vida. Y en medio de esas crisis y de esos problemas, he podido recuperar mi vida, he podido recuperar la fe, la esperanza, y poder seguir hacia adelante. No sé cuántas tormentas de tu vida tú has experimentado o estás experimentando ahora mismo, pero la palabra de Dios dice: solamente hay una manera de poder tener firmeza en nuestro mundo interior y poder anclarnos, y es a la palabra de Dios. Y en medio de ese momento en el que Dios ha hablado a mi vida, me ha dado una promesa, y esas promesas son las que han traído vida a mí. Y cuando estoy batallando con algo, esa promesa vuelve a estar en mi mente, y la repito y la memorizo para mí, y la digo en voz alta: Señor, tú me prometiste esto, y aunque no lo vea, lo sigo esperando, porque eso es fe. Es muy fácil tener fe cuando todo está súper bien, ¿verdad? Cuando el mundo no ha cambiado, cuando tenemos todas las cosas a nuestra mano. ¿Para qué? Pero si cuando tú tienes fe, cuando la vida no funciona, es cuando realmente tu fe es valedera. Y lo que Santiago nos está diciendo es que si queremos ser bendecidos en medio de la crisis, necesitamos hacer o poner en práctica los consejos que Él nos está dando aquí. Para anclar nuestra vida, Él está dándonos unos secretos bien importantes, y yo espero que tú los puedas practicar, porque si tú lo haces, vas a quedarte impresionado de ver cómo tu vida se puede transformar. Y lo que Él dice es que debemos escuchar la palabra de Dios, poner atención. Y Él dice, debemos seguir, y dice no olvidar, sin olvidar, y dice debemos hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Escuchar la palabra de Dios. Por eso en el lugar de su gloria, nuestra cultura es tomar notas, porque está comprobado científicamente que cuando tú escuchas y no tomas notas, nuestro cerebro tiende a olvidar el 95% de lo que escuchamos en 72 horas. Entonces es importante que puedas tomar notas y poner atención. Aquí lo que Santiago está diciendo es: profundiza, estudia, investiga, toma una libreta, un lapicero, no te quedes con lo que lees, estudia, escribe, toma nota, sigue en ella. Y nos está hablando de hábitos. Seguir en la palabra es tener un hábito con la palabra, es algo que tú haces continuamente y haces cada día. Y yo quiero invitarte para que tú en la mañana tengas tu Biblia abierta, y antes de empezar el día
leyendo el WhatsApp, entrando a internet, escuchando noticias. Lo primero que hagas es pasar tiempo con la palabra de Dios. Déjala abierta, donde tú has leído, déjala abierta, ponla cerca en tu cama, y por la noche, antes de irte a tu cama, que sea lo último que tú hagas, vuelve a coger la Biblia y sigue leyéndola, y acuéstate, que esa sea la última información que tu cerebro pueda recibir. Te quedarás asombrado de los cambios que vas a experimentar, aunque a los 7 días estarás mirando cómo tu carácter es fortalecido, cómo puedes vencer la tentación, cómo actitudes que has tenido pueden ser cambiadas. ¿Por qué? Porque eso lo hace el poder de la palabra de Dios que está siendo sembrada en tu corazón. Bueno, y también lo que Santiago nos dice, número 4, es: memoriza la palabra de Dios. Puedes escribirla, puedes tenerla en tu casa, puedes tener varias notas, colocarlas cerca donde tú la estés viendo continuamente, porque nuestro cerebro tiende a recordar más lo que vemos que lo que oímos. Entonces escríbela, manténla donde tú la puedas estar recordando, y esto te va a fortalecer espiritualmente de una manera impresionante. He visto personas he escuchado de personas que les da miedo coger la Biblia, que les da miedo leer la Biblia, pero claro, no saben que es un regalo maravilloso, que son las cartas de amor que Dios nos ha dejado. Y en este tiempo, en medio de esta cuarentena, muchas personas saben que a lo mejor todo esto está y hace parte de lo que Jesús dijo, y eso les trae miedo, y les da miedo buscar en la Biblia o leer la Biblia. ¿Cuántas personas tienen la Biblia, pero solamente la tienen abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23 y no se atreven a leerla, no se atreven a estudiarla, y la Biblia allí con sus hojas amarillas, ya marchitas, porque no hay quien tome ese libro? Pues quiero animarte para que en este tiempo de cuarentena te atrevas a hacerlo, y vas a descubrir que leyendo la Biblia vas a tener un cambio en tus emociones maravilloso, que Dios va a ir transformando y te va a hacer fuerte mentalmente y espiritualmente. Así que lo que estamos leyendo aquí es que también la Biblia es el espejo del alma. Él dice que hay personas que se miran al espejo, pero no hacen nada cuando ven lo que ven. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero o muchas veces, ¿cuántos han salido de su casa y no se han visto al espejo? Y entonces, pues claro, alguien en el camino o en un lugar les dice: oye, mira, tienes esto por acá, o no te pintaste esta ceja, la otra sí. Entonces yo me imagino que cuando tú te miras al espejo es para que corrijas lo que tú estás viendo. Así que no seas como la persona que va al espejo pero no hace nada. ¿Cuántas veces cogemos la Biblia con esa actitud solamente de leerla, pero no hay una intención de obedecer lo que está allí? Estamos siendo como esa persona. Pero si tú quieres anclar tu vida y tener un ancla en tu vida que te ayude a ser una persona estable, que te ayude a luchar con emociones fuertes que estás experimentando en este tiempo de cuarentena, pues necesitas tener un ancla en tu vida, y la mejor ancla es la palabra de Dios. Es firme, es como una roca que te va a dar estabilidad. Recuerda lo que dice la palabra de Dios: el sabio edificó sobre esa roca, pero el necio lo hizo sobre la arena. Llegaron los vientos, llegaron las tormentas, llegaron las crisis, ¿y quién se pudo mantener en firme? El que había construido sobre la roca. Y hoy estamos viviendo un tiempo de cambio. El mundo entero ha cambiado, y después de esta pandemia dicen que el mundo no seguirá siendo el mismo, que la forma de relacionarnos cambiará, que todo ha cambiado. Y cuántas personas, antes de que experimentáramos este cambio que fue solamente tardó cuestiones de segundos para darle la vuelta al mundo, este virus, y ha traído un cambio tremendo, pero cuántas personas habían hecho de su ancla los negocios, y cuántos negocios se quedaron inconclusos
se quedaron a medias? ¿Cuántos proyectos se quedaron a medias? ¿Cuántas personas tienen su ancla es la economía, es el dinero, y ahora mismo están perdiendo millones de millones? ¿Cuántas personas el ancla de ellos era un familiar, era una persona, era su esposo, su esposa o el novio? Y mira, son cosas que cambian, son cosas que van a dejar de ser. Las personas cambiamos. Es más, las personas no somos eternas aquí en el mundo. Vamos a tener un tiempo en que tarde o temprano lo vamos a abandonar. ¿Y qué pasará de ti si tu ancla está fijada, o has hecho de tu esposo, de tu esposa, de tu novio o de una persona tu ancla? Yo quiero invitarte para que hoy hagas de la palabra de Dios tu ancla. Hagas de la palabra de Dios esa ancla que no cambia, que no varía, que nunca deja de ser, que es fiel, que es perfecta, que es buena, y que Dios nos la ha dado como el mejor regalo del mundo, su palabra. Y quiero invitarte para que allí donde tú estás, tengamos un tiempo y vamos a renovar nuestro compromiso con Dios. ¿Cuántos en esta cuarentena hemos dejado el hábito de pasar tiempo con la palabra? Y estamos experimentando tantas cosas en nuestra vida, pero Santiago nos ha escrito y nos ha dejado una joya maravillosa, que es este libro, y nos dice cómo contrarrestar esas emociones negativas que vienen a nuestra vida cuando estamos en tiempo de crisis, cuando estamos viviendo tormentas en nuestra vida. Y ya hemos visto 5 de ellas, y si tú no has podido ver las anteriores, yo te invito para que vayas, busques nuestros mensajes, nuestras celebraciones anteriores, y puedas escuchar esa palabra que yo sé que te va a hacer muy bien. Y allí donde estés vamos a renovar nuestro compromiso con Dios, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer de la palabra suya nuestra ancla. Amén. Inclina tu rostro allí donde estás, iglesia, y le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra maravillosa. Señor, te damos muchas gracias porque somos tan importantes para ti, Señor, porque tu palabra no la dejaste a los caballos, no la dejaste a los peces, sino que la dejaste para nosotros, Señor, porque somos lo más importante para ti. Somos más importantes que las aves del campo, que los pájaros. Somos más importantes que los océanos, Señor. Nosotros somos muy importantes para ti, y nos quisiste dar este regalo maravilloso que es tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos dejado llevar por los afanes de este mundo, y aún en cuarentena no hemos desarrollado ese hábito de pasar tiempo con tu palabra. Te pedimos que nos dé fortaleza, que nos ayude, Señor, a ver la palabra como lo que es, como ese ancla tan importante que tú has dejado para nuestra vida, y que en medio de crisis, que en medio de dificultad, de inestabilidad, podamos verla como lo que es el ancla de nuestra vida, como esa roca que aunque estemos en ella, Señor, aunque vivamos tormentas alrededor nuestro, aunque hayan crisis, Señor, podemos estar seguros porque no seremos derribados. Si nuestra confianza y si nuestra esperanza está puesta en ti y en tu palabra, en tus promesas, Señor, vamos a estar firmes, y estoy segura que este tiempo va a pasar, Señor, este tiempo de crisis, y vamos a salir fortalecidos, siendo mejores cristianos, siendo mejores discípulos, siendo mejores hijos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y oro para que las personas que por primera vez están escuchando este mensaje, Señor, puedan abrir sus corazones a ti. Y si tú eres esa persona que por primera vez estás escuchando esta palabra, que no has recibido a Jesús como tu Señor, quiero invitarte para que podamos orar y le puedas decir: Señor, escucha mi oración. Quiero entregar mi vida a ti, Jesús. Yo te abro la puerta de mi corazón para que tú entres a mi vida. Yo quiero estar anclado en la roca que eres tú. Trae estabilidad a mi vida, y te pido, Señor, que me ayudes a ser la persona que pase tiempo con la palabra, conociéndote, que yo pueda ser un hombre o una mujer de palabra, con esperanza, de fe. Y te pido que me aceptes en tu familia, en el nombre de Jesús. Amén
Amén. Y si tú hiciste esta oración de fe, te invito para que nos lo hagas saber. Puedes llamarnos, puedes escribirnos, nos pondremos en contacto contigo para que hagas parte de nuestros grupos pequeños grupos de conexión, donde nos cuidamos unos a otros, nos animamos y hacemos amigos. Así que estoy muy orgullosa de ti, iglesia, muy orgullosa de saber que estás siendo fiel a Dios, estás siguiendo la palabra, te conectas con nosotros en casa. Estamos contentos de que lo hagas porque estoy segura de que estás creciendo espiritualmente. Te esperamos el próximo domingo por aquí, y te recuerdo que el miércoles estamos en ADN, noche de ADN a las 7 de la noche, los jueves en nuestro grupo pequeño a las 8 de la mañana, y cada día estamos enviando un nuevo devocional. Así que, iglesia, te bendecimos, los amamos, los extrañamos. Un fuerte abrazo, bendiciones.